Buenas tardes, vamos a continuar con otro de los temas específicos del módulo de rehabilitación infantil, que es la parálisis cerebral. Esta patología la vamos a observar con frecuencia como médicos fisiatras, debido a que es una de las principales causas de discapacidad en los niños. La parálisis cerebral infantil empezó a estudiarse y a reconocerse como tal a fines del 1800. Hubieron distintas personas, entre ellos un investigador, un científico de apellido Little, que observó que niños que sufrían asfixias intraparto tenían lesiones en su cerebro que eran estables y que condicionaban secuelas motoras. De la misma manera, Freud, a fines del 1800, observó que estas lesiones se producían predominantemente en el área motora y que digamos, afectaba a cerebros de niños que se encontraban en desarrollo. Entonces, para nosotros poder definir si un niño tiene o no parálisis cerebral, es importante que conozcamos cuál es su definición. La definición que vamos a empezar a leer ahora es una que se escribió en el 2007, que define a la parálisis cerebral como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura que van a ocasionar grandes limitaciones en la actividad, que están ocasionadas por alteraciones no evolutivas o no progresivas a nivel del cerebro de un niño que de un niño que está en desarrollo. Y no solamente la alteración se observa por un trastorno motor, sino que se asocian otras alteraciones de la sensación, de la percepción, de la cognición, de la comunicación y de la conducta, y que en muchas ocasiones se presentan acompañadas de epilepsias y problemas musculoesqueléticos secundarios. Inicialmente se hablaba de parálisis cerebral haciendo referencia solo a estos trastornos motores, pero después se vio que este cuadro no se encuentra presente de manera aislada, sino como con un conjunto de otros trastornos que son los que acabamos de hablar. Según autores del 2010, Blade 2010, aparecieron criterios que sí o sí debían encontrarse en un paciente para considerar que tenía parálisis cerebral. Entonces, ya de la definición anterior podemos sacar algunas conclusiones que van a ser alteraciones del movimiento, que van a ser secundarios a una lesión cerebral que se adquirió a nivel intraútero o en los primeros años de vida, que, que como consecuencia van a surgir síntomas motores tempranamente y que pueden progresar a lo largo de los años. La afección cerebral es estática y el diagnóstico se hace estrictamente por lo clínico. ¿Qué es importante tener en cuenta de esto? Que si bien la lesión es estable, o sea, ocurre en un momento de la vida y no evoluciona, lo que sí es dinámico es cómo afecta esta lesión en el desarrollo del niño, ¿sí? Inicialmente nosotros podemos tener alteraciones del tono, pero con lo largo del tiempo estas alteraciones pueden convertirse en retracciones y la movilidad, que en un principio podía no encontrarse afectada, posteriormente sí. Entonces, como les decía, no vamos a encontrar una alteración motora aislada, sino la vamos a encontrar al cuadro con un conjunto de alteraciones asociadas. Estas alteraciones asociadas pueden ser retraso mental, que va a ser de distintos grados, alteraciones oftalmológicas, auditivas, de la comunicación, pueden haber síndromes convulsivos secundarios a esta lesión cerebral presente, de deficiencias en el desarrollo pondoestatural. De hecho, los niños con parálisis cerebral tienen una tabla de percentilo de talla y de peso de crecimiento diferente a los niños que no tienen esta patología. Pueden tener trastornos de la deglución, reflujo gastroesofágico, trastornos emocionales y del comportamiento y dificultades para contener esfínteres. Si bien la alteración motora es la que se considera como principal, todas estas dificultades van a hacer que el desarrollo del niño y la independencia pueda verse más comprometida. Entonces, por eso es muy importante hacer un abordaje de cada una de estas patologías.
Como les decía en un principio, es una de las principales causas de discapacidad en la infancia. Tiene una prevalencia de 2 a 2,5 casos cada 1000 recién nacidos vivos. Y lo que se observó es que en los años 80 se produjo un avance muy importante en toda la tecnología para asistir a los recién nacidos. Entonces aumentó la supervivencia de recién nacidos pretérmino de muy bajo peso y de extremado bajo peso. Entonces, se observó que en estos pacientes la incidencia de parálisis cerebral era un 20% mayor que en los niños de normopeso. Pero también hay otros estudios estadísticos y también con el avance de la tecnología en pos de conservar la salud de estos niños se ha visto que la incidencia ha disminuido a un 5,2%. ¿Cuándo nosotros vamos a sospechar que un niño puede tener parálisis cerebral? Cuando ha estado expuesto a ciertos factores de riesgo. En general no existe un solo factor negativo al que ha sido expuesto, sino que pueden ser múltiples. Por esto que digo que es multifactorial. Y a los factores de riesgo los podemos dividir en 3 grupos de acuerdo al momento en el que se presentan. Entonces, pueden ser prenatales, perinatales y postnatales. A los prenatales pueden ser algunas lesiones que haya sufrido el niño intraútero, una hemorragia intracerebral, infecciones de la mamá, exposición a radiaciones, alteraciones por incompatibilidad RH, hipertensión materna o si la mamá sufrió algún traumatismo durante el embarazo, embarazos múltiples, si van a configurar un 35% de los pacientes, o sea, los pacientes con parálisis cerebral en un 35% tienen este antecedente. Los más frecuentes son los antecedentes, los factores perinatales, que tienen dentro de los perinatales se encuentran como principales la prematurez y el bajo peso. También pueden ser traumatismo durante el parto, partos prolongados, ruptura prematura de membranas, infecciones. Según alguna bibliografía, corresponden al 55% de los niños que tienen parálisis cerebral y según otra, un 35%. Bien, las causas perinatales se consideran las que se presentaron desde el momento del trabajo de parto hasta el primer mes de vida del niño. Y las postnatales que ocurrirían después de ese mes son traumatismos encefalocranianos, infecciones, ACV, intoxicaciones o epilepsia. Hay ciertos parámetros que nosotros podemos indagar a los papás para valorar si hubo sufrimiento fetal. Por ejemplo, cómo fue el Apgar al nacer o si el niño lloró al nacer, si tuvieron que internarlo en neonatología, si el niño convulsionó, tuvo que recibir reanimación, tuvo que ser intubado, por ejemplo, todo ese tipo de cosas de información nos va a orientar a que hubo un sufrimiento fetal. Bueno, entonces, con esta información nosotros, si ya tenemos estos antecedentes de un niño que ha tenido un sufrimiento fetal al nacer o que tuvo algún otro problema intra o luego del intraútero durante el periodo perinatal o postnatal, ya nos vamos a enfrentar a un niño al que consideramos de riesgo para padecer una parálisis cerebral. Entonces, en el momento del nacimiento nosotros identificamos a este niño como de riesgo. A los 4 meses, en base al examen físico, podemos plantear una duda en su diagnóstico. A los 9 meses ya hay certeza. A los 12 meses podemos definir con precisión qué tipo de parálisis cerebral tenemos y a los 18 establecer un pronóstico. Por eso está el seguimiento de los niños, es importante para determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar y fundamentalmente para iniciarlo de manera oportuna. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente nos consulten los papás por un niño que tiene alteraciones en su desarrollo, ya sea porque sus pautas motoras gruesas no han avanzado a la velocidad o no son acordes a su edad, porque hay alteraciones a nivel del movimiento o porque el niño tiene poca actividad motriz. Entonces, al indagar sobre los antecedentes a nivel del embarazo, del parto o posterior,
es que encontramos una causa que justifique la alteración a nivel del movimiento que estamos observando. La parálisis cerebral tiene distintas formas de presentación de acuerdo a lo que nosotros evaluemos. Siempre van a ocurrir alteraciones en el tono y en la postura. La manera en la que podemos clasificarla es de acuerdo a las alteraciones del tono que ocurran. Entonces, estas alteraciones pueden ser en más, o sea que vamos a hablar de una parálisis cerebral espástica, en menos, hipotónica. Pueden ser que las alteraciones en el tono sean fluctuantes y que se acompañen de movimientos voluntarios, y este tipo se va a llamar disquinética. Dentro de esta clasificación está la coreoatetósica y la distónica. Y la atáxica, que es cuando ocurren alteraciones en el equilibrio y la coordinación como consecuencia de esas alteraciones en el tono. Como vemos, la más frecuente es la parálisis cerebral a modo espástica, que reúne entre un 70 y un 80% del total de las parálisis. La otra manera de clasificarla es de acuerdo a la zona comprometida. Si hay afectación de un solo miembro, de un hemicuerpo, de los dos miembros inferiores o de todo el cuerpo. Estas afectaciones pueden ser desde una plejía, o sea que da ausencia de movimiento, a una paresia. Entonces la manera de definirlo, por ejemplo, es de acuerdo a la alteración del tono y a la zona comprometida. Poniendo un ejemplo, un niño que tenga una afectación de todo el cuerpo con un tono aumentado, vamos a decir que tiene, en el caso de que haya movilidad, una cuadriparesia espástica, o si no hay movilidad, una cuadriplejía espástica. En el caso, por ejemplo, de que tenga una afectación de los dos miembros inferiores y la afectación sea con un aumento del tono, vamos a decir que es una diparesia espástica, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar esto que yo les decía? ¿Qué tipo de perfil tiene el niño que nosotros estamos evaluando? Y vamos a hacer un examen físico completo viendo todas las áreas que ya hablamos en la primera clase, la parte sensorial, la parte de la alimentación, deglución, la comunicación, la respuesta motora gruesa. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo se comportan sus miembros superiores y sus miembros inferiores, y de manera aislada cada una de sus extremidades para ver de qué modo se extiende el compromiso. Y también es muy importante ver qué compromiso hay de la actividad motora fina para definir si el tipo de cuadro compromete o no esa extremidad. También es importante valorar cómo es el control de tronco de ese niño y cómo está el tono del eje, que el eje quiere decir el tronco. Para identificar, en el caso, por ejemplo, de las cuadriparesias o cuadriplejías, es muy frecuente encontrar ausencias de control de tronco. Para valorar el tono del músculo, vamos a utilizar una escala que es la escala de Ashworth modificada, que puntúa del 0 al 4 distintas intensidades del tono, siendo 0 la ausencia de tono o un tono normal y 4 un tono muy elevado que no permite realizar un desplazamiento de la articulación en su arco normal. Ya le vamos a dejar una bibliografía complementaria para profundizar en este tema. Una de las escalas más utilizadas en parálisis cerebral es esta escala, Gross Motor Function Classification System. Es una escala que se puede utilizar o aplicar entre los 6 y los 12 años, que va a determinar 5 niveles de actividad motora. Entonces ahí observamos en el dibujo que el nivel 1 refiere a un niño que puede caminar tanto en el interior como en el exterior, subir escaleras, realizar actividades relacionadas con el sistema motor grueso, correr, saltar, pero la velocidad y el equilibrio se ven afectados. O sea, es un niño con una afectación muy leve cuando desarrolla actividades motoras gruesas de mayor complejidad. En un nivel 2 vamos a encontrar un niño que puede caminar tanto adentro como afuera de su casa, pero va a necesitar, por ejemplo, de una baranda para subir escaleras. Continuamos en el siguiente video.